7:03. A mí lo que más me gusta de mi trabajo no es solo informar, sino lograr contextos, darles a ustedes herramientas para intentar entender lo que creemos saber. Y estoy hablando del análisis. Mi primera entrevista de hoy procura precisamente análisis. Y de una persona que se ha caracterizado por ser muy responsable, por no comer casquillo, por no jugar para una de las tribunas, por decir las cosas oportuna y sensatamente. Así te considero. Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas, director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Buenos días, Pedro Pablo, bienvenido. Buenos días, Eduardo, y gracias por esa presentación y por esos comentarios. Un placer conversar con toda la gente que nos está escuchando en este momento. Bueno, Pedro Pablo, hay varios asuntos que Venezuela tiene que atender, por supuesto, lograr las mejores condiciones, que los dirigentes, postulantes, que los partidos se pongan de acuerdo alrededor de una estrategia, de la llamada unidad, y que eso logre conquistar el interés de la gente. Pareciera que todo va indisolublemente relacionado, tiene que darse en esos tres niveles. Y tú has sido un hombre insistente en esta idea. ¿Cómo estás viendo las cosas cuando falta tan poquito para el 21N? Mira, no estoy viendo las cosas nada bien para el 21 de noviembre. Yo soy muy optimista frente al futuro, pero no soy optimista frente al presente inmediato porque, creo que estamos haciendo muchas cosas mal y yo agradezco mucho tu comentario inicial porque de alguna manera refleja lo que yo siento. Yo lo que siento en este momento es mucha angustia porque creo que las cosas podrían hacerse mucho mejor de lo que se están haciendo. Estamos viviendo el peor momento para la política en Venezuela. Es decir, el descrédito de la política, de los políticos, de todo el mundo es grandísimo y se refleja muy claramente en las encuestas. Hay como la percepción del país de que los políticos lo único que les interesa es su interés personal y que están peleando por cuotas y por cosas que tienen que ver más con intereses personales o partidistas y están dejando de lado los objetivos fundamentales, los importantes que nos deberían unir. Que yo digo que no hay un objetivo más importante en este momento que lograr el cambio político en Venezuela. La tragedia que estamos viviendo tiene como fuente, como origen, como causa, un gobierno que ha destruido todo. Y mientras ese gobierno persiste en el poder, la situación de Venezuela va a seguir siendo caótica. Y sacarlo del poder requiere una estrategia, requiere una visión, pero requiere sobre todo voluntad de poner cualquier interés personal y ponerlo todo en función de ese objetivo, que no es un objetivo que se puede lograr a los trancazos, con mucho voluntarismo, en un esquema de confrontación, porque eso lo único que nos va a llevar es a mayores problemas, a mayor inestabilidad. Entonces, yo creo que el liderazgo político en este momento tendría que actuar con inteligencia, con desprendimiento y desarrollar una estrategia que nos permita que el país pueda avanzar. ¿Qué crees tú que está ocurriendo? ¿Tú crees que se es injusto con las oposiciones cuando se considera, como tú lo señalabas, que los políticos están disputando cuotas personales de poder, intereses personales y no entienden la verdadera prioridad de la gente? ¿Se es injusto cuando hay tantos que piensan así? ¿Tú crees que los políticos realmente están en este momento en propósitos más nobles y de interés para todos los venezolanos? Yo creo que la percepción hace justicia. Yo creo que el liderazgo político que tenemos ha sido muy poco desprendido de los intereses personales. Es decir, yo creo que el liderazgo político no ha puesto los intereses del país por encima de los intereses partidistas e individuales. Y lo estamos viendo ahorita otra vez. Ahorita se están postulando candidatos a alcaldes y gobernadores. Yo de la Alianza Democrática no quiero hablar mucho porque yo siento que esa Alianza Democrática, los partidos judicializados que tienen directivas puestas por el TCJ y los diputados que vienen actuando francamente a favor del gobierno. Yo no tengo ninguna duda de que esa Alianza Democrática tiene un compromiso muy grande con el gobierno, financiados por el gobierno, evidentemente, y yo de eso no quiero hablar. Quiero hablar del otro sector, que es la oposición que realmente quiere producir un cambio. Yo estoy seguro que desde María Corina, pasando por los de la mesa, todos queremos que este país cambie de gobierno. Incluyendo los que están en México, Pedro Pablo, que es importante lo que estás diciendo. ¿Perdón? Incluyendo los que están en México en este momento negociando.
yo creo que aquí hay en ese 80% que quiere que el país cambie, yo meto a todos ellos, es decir, los que están en México, a María Corina, a todos, que más allá de que tengan visiones distintas sobre lo que hay que hacer, que es natural, mi problema no es ese. Yo tengo diferencias muy importantes con la visión que tiene María Corina de lo que hay que hacer para salir del gobierno. Pero yo creo que coincidimos los dos en todo lo demás. Es decir, coincidimos que este es un gobierno que ha destruido la economía, que tiene un modelo equivocado, que no es democrático, que es el responsable de la destrucción del país y que tenemos que cambiarlo. Yo creo que en eso coincidimos los que están en México, los que están en el exilio. El punto es, podemos tener diferencias de la forma como hay que desarrollar una estrategia para salir del gobierno. Pero si todos pusiéramos el interés del país por encima de los intereses individuales, las cosas funcionarían mucho mejor. Me explico. Ahorita estamos postulando candidatos a gobernadores. Yo acabo de hablar ayer con un candidato a gobernador de la MUN, que ya está escogido. Y ese candidato a gobernador me decía, pero Pablo, no puedo ponerle un candidato a concejal en un municipio porque allá en Caracas los 4 partidos se están repartiendo todo. Y todo en función de esto me toca a mí, esto te toca a ti, esto le toca a él. Y es una rapiña por ver cómo cada partido pone la mayor cantidad de candidatos posible, sin evaluar si esos candidatos son los mejores para sacar votos, para entusiasmar a la gente, para generar confianza. Yo tengo aquí, y en esto es que yo estoy basando el argumento que estoy presentando. Aquí está la encuesta de Data Analysis, todas las encuestas coinciden. Aquí hay un comparativo de evaluación de gestión por instituciones. La Iglesia Católica tiene la que está mejor evaluada por el país, tiene 60.6% de aprobación, 30% de desaprobación, después siguen los empresarios, la banca privada, los industriales, los comerciantes, y a partir de ahí empieza a ser una opinión muy negativa. Llegamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene 83.8% de imagen negativa, de evaluación negativa, y solo 12% positiva. La única institución que le gana al Partido Socialista Unido de Venezuela en imagen negativa son los partidos políticos de la oposición, que tienen 86% de opinión negativa. Es decir, el país está evaluando muy mal al gobierno, pero está evaluando muy mal al liderazgo opositor. Después tengo aquí la evaluación de las individualidades, los políticos. María Corina tiene 67% de imagen negativa, con 23% de imagen positiva. Y a partir de ahí la evaluación es terrible. Nicolás Maduro, por cierto, tiene 82% de imagen negativa, cosa que se explica. Bueno, el señor ha destruido al país. Pero cuando ves el liderazgo opositor, Guaidó tiene 75% de opinión negativa, Leopoldo López tiene 80%, Henry Falcón tiene 78%, Enrique Capriles tiene 83% de imagen negativa. ¿Quién, perdón? Eso demuestra, Eduardo, que el liderazgo político completo, no se trata de esto que yo estoy nombrando, el liderazgo político está hoy desacreditado. ¿Qué tendría que estar haciendo la MUD, todos los partidos de oposición, todos los que estamos en él? Buscando la forma de postular en los 335 municipios, en los 23 estados, líderes que fueran capaces de despertar en la gente entusiasmo, deseo de votar, deseo de participar. Es decir, yo creo que esta elección, lo más importante que tiene no es elegir alcaldes y gobernadores. Esos alcaldes y gobernadores van a ser alcaldes y gobernadores que no tienen presupuesto, que no tienen posibilidad de hacer una gestión medianamente exitosa. De lo que se trata es de recuperar el espíritu de lucha democrática, de recuperar otra vez esa fuerza que tuvimos en el 2015 y que perdimos. Aquí en la encuesta dice que el 80% de la gente, 80.8%, pide que haya un proceso de renovación del liderazgo. Es decir, son números muy contundentes que apuntan hacia la necesidad de construir candidaturas fuera de los partidos. Y hay, Pedro Pablo, la buena noticia que yo quisiera transmitir en este momento, que el discurso mira, Pedro Pablo, está cargado de un montón de Pedro críticas. Pablo, ¿me escuchas? Perfecto. Mira, necesito hacer una pausa, disculpa la interrupción. Al regreso quiero que sigas tu análisis y sobre todo en la línea de discurso que traes, retomar que falta muy poco para el 21 de noviembre, porque muchos pueden preguntarse, bueno, es que los políticos no hicieron la tarea, ¿por qué hacer las cosas de esta manera? Porque al final yo te digo como venezolano, como ciudadano, yo aspiro a que lleguemos a un nivel político en el que yo me sienta atraído para votar a favor de, no solamente en contra de. Yo creo que los venezolanos tenemos que aspirar a eso y no que nos llamen a última hora, incluso que me vienes diciendo que no vote y de repente a partir de hoy me dices que vote, pero de esta manera, ¿no? Entonces, yo quiero que por favor al regreso
sigas desarrollando tu análisis, Pedro. Un abrazo. Nos vemos al regreso. Amigos, a la pausa. (7:17) Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas, director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Pedro Pablo, queremos lo mejor para el país y en este país estamos todos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que debemos cuidar de este proceso hacia el 21 de noviembre? Y por supuesto a partir del 22 en adelante. Porque hay que poner la perspectiva en trascendencia. Porque al final son muchos los problemas. Entonces, porque hay mucha gente que ya se adelanta en el análisis a decir que estas elecciones, bueno, nos pueden conducir a un desastre político, o sea, a consecuencias muy lamentables para el país si no se alinean todas estas cosas que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Mira, Eduardo, yo agradezco mucho la pregunta que dejamos puesta, que tiene que ver mucho con esto, al final el mismo tema. Y mientras esperábamos por esta pausa, ajá, yo llegué a una lámina que te quisiera leer para arrancar la respuesta de esto. Uh-huh. Y es una lámina donde le preguntan a la gente si llegase a haber elecciones presidenciales tras un acuerdo político en Venezuela, uh-huh, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Y ponen 3 candidatos: Juan Guaidó, Nicolás Maduro y un candidato independiente. Candidato independiente sin nombre. Ajá. Juan Guaidó saca 11%. Nicolás Maduro saca 12% y el candidato independiente saca 45.8%. Wow. Sí, el país está buscando, y se hablaba de la cifra de 80.8% de la gente que pide una renovación en el liderazgo de la oposición. La gente está pidiendo eso, la gente está pidiendo caras nuevas. ¿Qué es lo que le toca hacer el liderazgo político para esta elección en concreto? Y podríamos dar un palo, pero gigantesco. En los 335 municipios del país, Eduardo, hay buenos líderes buenísimos. Algunos están en partidos y otros no. Muchos no están en los partidos, están en los gremios y vienen haciendo un trabajo desde los gremios. Están en la iglesia, alrededor de la pastoral social, la pastoral juvenil de la iglesia, están alrededor de las iglesias evangélicas también. Es decir, aquí hay un montón de gente que tiene fundaciones, que está dedicada a trabajar. Te quiero nombrar algunas. En Río Chico hay un muchacho que se llama José Gregorio Quijada, que arrancó con una fundación para unos grupos de tambores y de danzas y culturales, y ahora esa fundación cuida a los abuelos, pintan iglesias, arreglan plazas, hacen de todo. Ese muchacho no tiene partido. En El Tigrito hay una niña que era de Primero Justicia, que se dedicó a llevar comida a los colegios, y todos los niños de todos los colegios públicos del Tigrito estaban recibiendo comida. Bueno, esa niña no es candidata del G4 en el Tigrito. Ese muchacho no es candidato en Río Chico. Porque los partidos, cuando se están distribuyendo aquí en Caracas, los 4 partidos, todo el país, los están dejando por fuera los líderes naturales, porque todo tiene que ser para los partidos. Y los partidos ya vimos que tienen más de 80% de rechazo, los partidos de la oposición, y 6% de opinión favorable. Si los partidos se desprendieran de sus intereses personales, íbamos a buscar esos 335 candidatos, no importa dónde estén, y los postulamos. Y les damos todo el apoyo y los incentivamos a que participen. Nosotros podemos motivar ese 80% de gente que quiere salir de esto. Y podríamos tener un triunfo impresionante y dar un paso gigantesco en la recuperación de esa fuerza electoral, que es fundamental, Eduardo, tú me lo has oído decir muchas veces. Aquí sin una fuerza electoral interna, una fuerza política que sea capaz de activar electoralmente ese 80%, es muy difícil salir del gobierno. Ahorita hay un proceso de negociación en México donde la oposición tiene muy poco que negociar. Cuando uno va a un proceso de negociación tiene que ir con mucha fuerza. La única fuerza que tiene la oposición allá son las sanciones, que no tienen que ver con una fuerza interna, que tienen que ver con una fuerza aquí, con la construcción de un liderazgo interno, que es indispensable para poder salir del gobierno. Para salir del gobierno se tienen que dar muchos pasos, es decir, para salir de un gobierno como un gobierno autoritario, que tiene una concentración de poder gigantesca, que basa su poder no en la mayoría electoral, sino en que tiene el apoyo del TCJ, del CNE, de la Fiscalía, del SEBIN, de la Fuerza Armada, que es muy importante. Los gobiernos que se sustentan con fuerzas como esa, para tú lograr el cambio político, tú necesitas quebrar esa fuerza. Y esas fuerzas se compactan cuando sienten amenazas de afuera, cuando sienten sanciones, cuando sienten todas esas cosas.
Tú necesitas construir una fuerza dentro para que esa fuerza se quiebre. Esto que estoy hablando no es producto de mi cabeza y de mi capacidad de análisis, es producto de estudios de gente especializada que ha estudiado las transiciones en el mundo. Yo lo que he hecho es leer lo que ellos han escrito y un poco estudiar cómo han sido las experiencias en otros países. Nosotros tenemos un venezolano, por cierto, que se ha dedicado mucho a eso, que es John Magdaleno. Tú lo has entrevistado muchas veces, yo las he escuchado, y John Magdaleno tiene un estudio sobre 117 transiciones en el mundo. Tú necesitas construir una fuerza dentro. ¿Cómo se construye esa fuerza dentro? No se construye cuando los partidos trabajan para sí mismos. Se construye cuando los partidos y los políticos trabajan para la sociedad, para construir junto con la sociedad una fuerza política. Y ahí está el centro de mi propuesta en esta elección, que tenemos una oportunidad de oro para hacer eso, porque 80% del país no quiere a Maduro. Hay que activar electoralmente ese 80%, y las encuestas dicen claramente que la única forma de hacerlo es renovando el liderazgo y construyendo con ese mundo independiente, con esas fuerzas vivas que hay en el país, unas candidaturas que sean capaces de motivar a la gente de nuevo para luchar. Fíjate, Pedro Pablo, yo te estoy escuchando y no te quiero sacar de análisis, ¿no? Porque al final tú estás describiendo unas contradicciones insólitas, ver los políticos de oposición peleándose en un momento tan complejo. Porque fíjate algo, en las guarimbas del 2017, en las protestas, se decía presidenciales ya. Y mira por dónde vamos, ¿no? De elecciones en elecciones. Yo ayer vi una fotografía de Daniel Ders junto a Héctor Rodríguez, Pedro, y me dediqué a leer todos los comentarios. Ni un comentario en contra de Daniel Ders, porque estaba retratado con Héctor Rodríguez. Porque es el mismo Daniel Ders que trajo una medalla de plata, que se ha metido en la cota 905, que se ha retratado con los alcaldes de Chacao, de Baruta, de Latillo, que atendió por teléfono a Maduro, que ha estado en Chacao, que estuvo en Los Próceres. Es decir, al pueblo, Pedro Pablo y amigos oyentes y televidentes, se les está subestimando. Al pueblo se les está subestimando. Porque aquí los políticos muchas veces creen que el asunto es plantear las cosas en negro y en blanco. Y vente cuando yo te llame. Entonces, oye, preocupa esta situación que tú estás describiendo. ¿Cómo estamos desestimando la capacidad de racionalidad de la gente? Al final, más allá de que tú estés a favor o en contra del gobierno, que para mí eso también es una manera de simplificar las cosas, porque yo creo que la realidad va mucho más allá, estamos necesitando coherencia. Y el año que viene es un año, mira, que constitucionalmente da la posibilidad de un revocatorio. Y el 2024, mi querido Pedro Pablo, está a la vuelta de la esquina. En política, 2 años no es nada. Tú sabes que tú estás diciendo unas cosas, yo quisiera que tú te dedicaras a la política más. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo quisiera que tú te dedicaras a la política más, porque Gracias. estás desarrollando un argumento, un criterio político que ojalá existiera en el liderazgo de la MUD. Construir una solución para Venezuela es un tema que requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo. Y yo insisto siempre en que lo más importante de todo es que requiere desprendimiento, porque cuando yo estoy pensando, cuando los partidos y los líderes están pensando en su partido y en su interés personal, es muy difícil que se construya nada. La única forma para que tú tengas la cabeza puesta en función de construir una cosa para el país es que te desprendas del interés personal que tienes en eso, porque si no es imposible. Yo en estos días en televisión hablaba de Aragua. En Aragua, Richard Mardo es el candidato mejor posicionado para ser gobernador y todo el mundo coincide en eso. Es decir, porque como te digo, Eduardo, todos sabemos quiénes son los líderes que pueden y los líderes que no pueden. Yo sé cuáles son, cada uno de los jefes políticos sabe cuáles son las limitaciones que tienen sus líderes de su partido para poder construir una mayoría. Entonces Mardo es. Pero aquí en Caracas se reúne el G4 y dicen, bueno, si a Mardo le toca la gobernación de Aragua, Acción Democrática exige que le den la alcaldía de Maracay. Y Voluntad Popular dice, yo exijo que me den la alcaldía de La Victoria porque ahí está la dirigente nuestra del estado de Aragua. Y un Nuevo Tiempo pide la alcaldía de Turmero. Esto que estoy diciendo no es inventado, es así, ¿no? O sea, todo esto no es que estoy... Eso es lo que están pidiendo los partidos. Entonces se reparten todas las alcaldías importantes entre los partidos en Caracas en función a sus intereses personales. Yo dije en esa entrevista que ahí en esos municipios hay candidatos mucho mejores que los que tienen esos partidos.
Bueno, yo después de ese programa, Eduardo, recibí llamadas de los dirigentes de los partidos del G4 de Aragua, miles de llamadas para apoyarme, diciéndome, tú tienes toda la razón. Me llamó el muchacho de La Victoria, dándote las de gracias. Primero Justicia, que es el mejor candidato, a decirme aquí el G4 en Caracas me está imponiendo la candidata de Voluntad Popular porque eso le toca a Voluntad Popular. Es decir, cuando las cosas se ponen, y es lo que ha pasado, Eduardo, en estos 20 años. Y mi pregunta es qué tiene que pasar en Venezuela para que esos líderes de esos partidos se desprendan de su interés personal y trabajen por el país. Es decir, ¿a dónde tiene que llegar este país para que el liderazgo político privilegie el interés de los venezolanos, el interés propio? Pero Pablo, el informe del COVID, del que hemos hablado tú y yo en alguna oportunidad anterior, que es bastante reciente, de la Universidad Central, la Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello, pone al 90% de la población está recibiendo hoy un ingreso por debajo del nivel que no le permite comprar la cesta básica. Es decir, el 90% tiene un ingreso que lo coloca en situación de pobreza. 80% del país, de las familias venezolanas, tienen un ingreso que no les permite comprar la canasta alimentaria. Es decir, 80% de las familias venezolanas reciben un ingreso que los coloca en situación de pobreza extrema. 639,000 niños entre 0 y 5 años tienen problemas de desnutrición severo. Esos son 640,000 niños que se están muriendo de hambre. Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que el liderazgo político no sea capaz de decir qué carrizo importa si tenemos candidatos a alcalde y gobernadores? Vamos a ir a buscar a esos líderes que están en cada una de esas comunidades, que son capaces. Pero Pablo, lamentablemente, ¿me escuchas? Pero Pablo, hace rato me están dando señas de que se agotó el tiempo. Tú sabes cómo es esto. Te agradezco mucho estos minutos. Disculpa de nuevo que te interrumpa. Agradecido por tu comentario y pendiente de volver a hablar. Un abrazo. Gracias. Pedro Pablo Fernández, abogado con maestría en políticas públicas, director general del Centro de Políticas Públicas y FEDEC. Sigan allí, volveremos.